Profe, buenas noches, igual compañeros. Esta noche vamos a hacer una encuesta, la magíster Angelita Arroyo, y pues es en base a nuestra investigación. Profe, ayúdanos contestando este cuestionario. Con la primera pregunta, ¿existen manuales de atención hacia los adultos mayores? Bueno, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Eh, Atención, más o menos en esa palabra, no. Más bien hay unos manuales de cuidados generales para los adultos mayores. Aquí en nuestro país, pues hay uno desde la parte del Ministerio de Salud. Entonces, este manual se enfoca en la parte física y biológica de cuidados de la persona adulta mayor, que también puede influir en prevención de las caídas o en algunas situaciones que puedan ser como peligrosas para los adultos mayores. Entonces, es como que les enseña a los cuidadores cómo actuar en diferentes situaciones para eso. Entonces, es el que yo conozco que hay para los cuidadores de los adultos mayores desde esa entidad gubernamental. Ya, ok. Y vamos con la segunda. ¿Qué temas o contenidos se debe considerar para un manual, en este caso de cuidados para el adulto mayor? Bueno, debe ser, yo creo que tal vez podrían como especificarlo más, porque ya en esta etapa se necesita varios cuidados en distintas áreas, pero para que sea un manual como y más accesible, pues por ejemplo hay manuales para prevenir caídas en los adultos mayores, manuales para, no sé, asistencia en diferentes enfermedades. También ahora si ustedes quieren, por ejemplo, no sé, en dar orientaciones incluso al cuidador en otros aspectos como esta parte de prevención en la salud mental o en algunas situaciones relacionadas a este aspecto, pues ya ustedes podrían orientar o manual en esta parte de fortalecer, restituir y hacer que ellos cumplan sus derechos, pues es como amplio, pero si ustedes creen conveniente, incluso podrían como incluirlo, ¿no? Ya desde la parte del MIES, en los diferentes programas que hay ahí, pues se centran mucho en esta parte de que ellos puedan fortalecer o puedan seguir manteniendo las habilidades que ellos tienen, tanto en el área física, en el área cognitiva, en la parte emocional y social también. Entonces, si solo ustedes se ponen a hacer un manual para el área cognitiva, pues va a salir también ya muy grande. En el área física también, pero como el área física es más especializado, por ejemplo, desde la parte de salud, desde fisioterapia, pues ya lo trabajan con algunos ejercicios o con algunas actividades de ahí, en prevención de caídas también, en los diferentes cuidados, por ejemplo, de la piel, de todas esas situaciones. Entonces, yo creo que para abarcar como todos los contenidos nos saldría como un manual súper extenso, a menos que ustedes lo enfoquen en algún tema específico y vayan poniendo desde la parte física para que serviría, por ejemplo, recreación, si ustedes quieren enfocarse en salud mental, y desde la parte cognitiva, pues ustedes ya desde esta área también sale, y desde la parte emocional y social también. Entonces, pero sería como más enfocado a algo, a algún objetivo en específico, porque para ponerlo así muy general, me parece que saldría muy amplio. Ya, entonces, podríamos enfocarnos en la salud, en la promoción y prevención de la salud mental. Ujú. Y ahí podrían involucrar el área física, que vendría a ser como la recreación, el movimiento, que ustedes saben que el ejercicio pues también tiene mucha influencia en esta parte. Podrían implementar la parte cognitiva con todos los procesos cognitivos que se deben como mantener para que no haya como mucho deterioro, y la parte social y emocional también, pero ya enfocada en esa parte. Sí, porque es verdad, si abarcamos mucho, va a ser complicado, porque los adultos mayores con los que nosotros hemos ya tenido interacción ha sido en la zona rural de Huangopolo. Entonces, varios de los adultos mayores, por no decir todos, están descuidados por sus cuidadores, valga la redundancia. Entonces, como que no hay ese cuidado, tampoco tienen como que una guía de cómo hacerlo.
en diferentes áreas, pero con lo que nos dice, pues sí, es verdad, nos tendríamos que centrar como que en una área porque va a salir muy grande, es la verdad, eso es cierto. Ujú. Sí, yo les recomendaría eso, pero de ahí para trabajar con los cuidadores y para que ustedes puedan llegar con el manual, hace falta sensibilizar también sobre la importancia que tiene el cuidado de los adultos mayores, porque como ya no responsabilidad de cuidado a mi familiar adulto mayor viene de como una creencia de ya no valía hacia esas personas y desde este punto pues ya no le pongo tanto interés y cuidado en esa persona porque ya no es tan productiva como antes o ya no me puede ayudar o ya no genera dinero también, que esos son como factores que influyen para que no les cuidemos o no les demos desde nuestras creencias y actitudes mismo la valía y el valor que tienen las personas adultas mayores en la familia y en la sociedad. Ok. Sí, bueno, y sí, gracias por la recomendación. Eso sí lo vamos a tener mucho en cuenta porque la verdad, desde esa parte no le estábamos viendo, pero ahora con la guía que igual nos está dando, sí lo vamos a considerar. Eh, Vamos con la tercera pregunta y es, bueno, aunque ya nos habló un poquito, pero igual, ¿qué aspectos psicológicos considera usted los más importantes que debería tener en cuenta un manual de cuidado para los adultos mayores? Bueno, debería mantener esta parte de la permanencia de estas habilidades cognitivas que ellos tienen, de trabajar en su memoria, que a veces es muy afectada ya en esta parte también. Por otro lado, también nosotros podríamos trabajar en actividades como de concentración, en la parte también de las redes o fortalecimiento de las redes sociales que ellos puedan tener, que influyen mucho también en la parte cognitiva o de los pensamientos que se vayan generando en ellos, no solo de la parte familiar, sino de la parte de la comunidad en sí misma, ¿no? Porque a veces desde las autoridades, desde las personas de los buses, de los taxis, de las tiendas, incluso en las tiendas a veces les estafan a los adultos mayores que no pueden sumar bien, en el bono también les roban, entonces hace falta como sensibilizar bastante a la población en general, como les decía, tenemos insertada nosotros lastimosamente esas percepciones de no valía hacia los adultos mayores. Muy pocas personas incluso se interesan en estudiar estos temas de los adultos mayores y a veces nos centramos mucho en que no está mal, ¿no? En los niños, en los adolescentes, en las problemáticas que ellos están pasando, pero los adultos mayores han sido de cierto modo un tanto olvidados en ese aspecto. Y es importante también que se vayan haciendo esas sensibilizaciones, así como se hace con los otros grupos etarios, por ejemplo, en violencia de género, con las personas más jóvenes, pues también con nuestros adultos mayores, porque sí se lo requiere. Y desde esa parte nosotros podríamos también ayudar, ¿no? A que hay como un reforzamiento en esta parte del adulto mayor, empieza a tener esta pérdida de fuerza, empieza también a tener ciertos dolores, a no poder ya hacer las mismas actividades que antes hacía. Entonces empieza a haber como esos pensamientos de ya no servir, por ejemplo. Y a veces lo refuerza la sociedad, lo refuerza la familia, lo refuerza el señor del bus, porque apure, apure, no tengo su tiempo, o la familia, ay, ya ahora ya no me ayuda nada, más bien estorbar, porque son cosas que se mencionan, que los adultos mayores dicen que les tratan así. Entonces, desde esa parte surge desde algo más profundo, se puede decir, desde nuestras creencias, desde nuestras actitudes hacia ellos. Entonces, cuando ustedes hagan sensibilización, pues es importante que no lo hablen así como nosotros estamos conversando ahora, sino ustedes vayan al fondo. Si ustedes quieren sensibilizar en eso, no sé, de una manera muy visible, más que todo sirve mucho en las comunidades que ustedes puedan, no sé, dramatizar con algo ese impacto, ¿no? Ese pensamiento que nosotros solemos tener como muy escondido y de a partir de eso nace una conducta, bueno, nace una emoción y luego una conducta que nosotros discriminamos a veces a nuestros adultos mayores.
Entonces, que podamos como fortalecer esas redes de apoyo para ya no reforzar en la parte cognitiva y psicológica a nuestros adultos mayores con esos pensamientos también de ya no valía, sino más bien de que ellos aún tienen mucho que dar a la sociedad desde esa parte de experiencia, desde la parte de la sabiduría. Ahora, por ejemplo, ustedes ven que están celebrando en muchas comunidades esto del Inti Raymi y pues están personas hasta la adultez media y muy poco se toma a veces en cuenta las personas adultas mayores en la participación de estos eventos. ¿Por qué no hacerles participar si es una tradición que nosotros la hemos adoptado justamente de ellos, que ellos fueron quien transmitieron? Entonces, ellos aún disfrutan, no todos, pero algunos de ellos en bailar, en sentirse parte de, porque esto de que les aislamos o ellos mismos al ver que, por ejemplo, no hay como esa inclusión hacia los otros grupos etarios, pues tienden mejor a aislarse y ya no suelen salir a participar. Pero bueno, los que no desean por su propia voluntad y se sienten bien así, yo creo que no hay problema con ellos, pero algunos como que al sentirse excluidos de la comunidad toman esa decisión, pues ahí sí hay que trabajar con la comunidad también. Entonces, todos esos aspectos que están detrás de lo que nosotros vemos a simple vista, hay como que profundizarlos y ayudaría mucho en trabajar la parte psicológica de nuestros adultos mayores y de paso como que vamos cambiando una cosmovisión que está como muy generalizada. Gracias, gracias, profe, por eso, justamente, eso sí, igual lo vamos a tomar en cuenta la sensibilización para la comunidad, obviamente, porque eso es verdad, a veces pasa, y a mi padre le pasó eso, de lo que igual nos cuenta que como que parece que le estafan y a mi papá le estafaron. Fue así, fue a comprar unos dos panes, él le dio el billete de 20 y le dieron un vuelto como si fuera billete de 5 y quedó como que, ¿y qué pasó? Y mi papá también quedó como un poquito mal porque dijo, no, pero yo le di el de 20 y bueno, ahí se armó un problemón con la tienda del pan, pero es verdad, tenemos que sensibilizar a a la comunidad y es algo que creo que tenemos que luchar bastante en ese aspecto. Eh, Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué factores de riesgo se podría describir dentro de un manual de atención y de cuidado hacia los adultos mayores? Hay que tener en cuenta que factores de riesgo también nosotros podemos encontrar en todas las áreas, ¿no? Desde la parte de la estructura de la vivienda mismo del adulto mayor, pues ellos son muy susceptibles a las caídas, por ejemplo, cuando no hay un piso regular, cuando, por ejemplo, no hay adaptaciones, cuando ellos ya han tenido fracturas. A veces ellos no tienen como las ayudas técnicas como bastones cuando lo requieren. Entonces, toda esa parte podría ser como factor de riesgo porque podría ocasionar una caída más severa y un traumatismo que a veces es como irreversible también. Esa parte. Por otra parte, yo considero que un factor de riesgo también es que no haya como esta preocupación por la salud física. A veces hay adultos mayores que, por ejemplo, tienen enfermedades preexistentes que no han sido diagnosticadas como hipertensión, como diabetes que tiene en nuestro país índices muy altos. Y también esta parte de la salud mental, pues a veces es muy poquito atendido en los adultos mayores. Puede ser porque a veces no hay como una orientación adecuada desde la salud, pero por otro lado también nosotros nos podemos encontrar que como los adultos mayores crecieron en otra época donde no se daba la misma atención que ahora damos a salud mental, ellos aún tienen esa creencia, por ejemplo, de no querer asistir. Entonces, no se les puede obligar, porque si ellos no quieren ir, pues nosotros debemos respetar la decisión, porque ellos sí están en la facultad de tomar sus propias decisiones en ese aspecto también.
pero lo que nosotros sí podemos ayudar es en fortalecer las redes de apoyo que ayudan mucho en esta etapa. Entonces, como un factor de riesgo también sería la falta de, ¿no? La falta de redes de apoyo desde la parte familiar, desde la parte comunitaria, desde la parte de salud. En salud mismo a veces ellos, por ejemplo, no son atendidos adecuadamente y siendo un grupo prioritario. Desde esa parte también que nosotros podamos esto de que ellos a veces tienen estos deterioros en su memoria y a veces pueden ser tener como vulnerabilidad en esta parte de los robos, de las estafas, porque hay personas pues que lastimosamente se dedican a eso, a aprovecharse de estas situaciones en los adultos mayores. Entonces, esa también sería un factor de riesgo en el cual nosotros podríamos orientar sobre los peligros que puede haber, porque a veces hay adultos mayores, por ejemplo, que están abandonados o que viven solos y que no tienen estas redes de apoyo y son muy susceptibles y muy vulnerables a que puedan sufrir todas estas otras circunstancias, porque justamente las personas que van a estafar o las personas que van a robar, pues al menos en esto del bono solidario se ha visto mucho que ven a esos adultos, a los más vulnerables, para poder realizar estos actos. Entonces, eso es un factor de riesgo también que, por ejemplo, ellos no tengan como o no estén dentro de los programas que existen dentro de la parte gubernamental para de algún modo fortalecer todas las actividades, que ellos puedan incluso saber y conocer sus derechos, luchar por ellos y defenderlos de algún punto también. Entonces, desde esa parte también podría ser como factor de riesgo el desconocimiento de los derechos que ellos tienen, que falten las redes de apoyo, que desconozcan que, por ejemplo, este derecho de la salud, en los cuales ellos sí pueden acceder a un centro de salud para por lo menos hacerse un chequeo anual y ver que su presión esté bien, en los exámenes también. Y desde ese punto, pues se pueda apoyar. La parte también de la familia, de la violencia, es un factor de riesgo, porque lamentablemente en nuestro país hay altos índices de violencia desde la misma familia hacia las personas adultas mayores. Entonces, eso también es un factor de riesgo. Por otro lado, que los cuidadores mismos generen esa violencia a los adultos mayores es como una consecuencia de y a veces, al menos al cuidar adultos mayores enfermos, es como una sobrecarga también para el cuidador. Entonces también hay que dar como un cuidado al cuidador en el cual pueda tener su espacio, su tiempo libre. Entonces, eso también es un factor de riesgo, que el cuidador no tenga como otra red de apoyo que también de cierto modo esté junto a él y permita que pueda descansar en algunas situaciones del cuidado y no se sobrecargue del cuidado hacia el adulto mayor, porque obviamente va a generar en violencia si hay una sobrecarga. Entonces, hay múltiples factores de riesgo, ¿no? Desde la parte social, desde la parte biológica, desde la parte psicológica, cognitiva también, que no se puedan atender adecuadamente. Mientras los adultos mayores estén en programas de fortalecimiento, de estimulación cognitiva, se dice que su deterioro va más lento. Pero si no hay estimulación, si no hay actividades que ellos puedan realizar, ustedes saben que a nivel cognitivo lo que no está funcionando tiende como más a querer como deteriorarse o a tener como una pérdida incluso. Entonces, ese también es un factor de riesgo. Ya, muchas gracias. Y pasando a tal vez a factores protectores, ¿qué se podría describir igual dentro de un manual de cuidado hacia los adultos mayores? Ya, los factores protectores podría ser una atención adecuada desde la parte del Ministerio de Salud. Como les decía, un factor protector podría ser que ellos pertenezcan a los grupos que tienen, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, desde los GATS, desde el MIES, desde organizaciones, desde fundaciones, pues todos estos grupos y que ellos estén en la parte social, que ellos estén realizando actividades que les ayudan a fortalecer varias áreas o a mantener las habilidades que ellos tienen, pues eso es un factor protector, que la comunidad esté
como concientizada sobre los derechos y sobre el valor que tienen estas personas, también es un factor protector porque nos abre como una flexibilidad cognitiva para poder seguir haciendo más cosas hacia las personas adultas mayores, que haya como una adecuada orientación a nuestros cuidadores también en esta parte de su cuidado personal o esta parte de cómo ellos también puedan estar bien para cuidar a los adultos mayores. Eso también es un factor protector. Me gusta mucho que trabajen los adultos mayores con otros grupos generacionales. Algunos de ellos tienen unas habilidades, por ejemplo, de tocar instrumentos musicales, de hacer declamaciones, poemas, de cantar. Entonces, que ellos lo puedan hacer con otros grupos generacionales o enseñar o lo que nosotros creamos conveniente, pues eso ayuda también a fortalecer no solo en este grupo etario, sino al que nosotros le hacemos convivir también y de paso desde esta situación vamos como derribando algunos mitos o algunos estereotipos. Entonces ese también sería como otro factor protector que incluso está basado en el enfoque de derechos intergeneracional. Entonces, desde esa parte, pues esos serían como los factores protectores, que tengan unas buenas redes de apoyo también. Ya, igual, en esa misma línea de los cuidadores, ¿usted considera que los cuidadores deberían estar motivados al momento de brindar el cuidado a los adultos mayores? Sí, pero para eso se requiere que ellos crean desde la parte cognitiva y emocional que a la persona que cuidan, a su adulto mayor, es valiosa y es una persona digna de ser cuidada. Mm, Hay muchos hijos, más que todo, que son cuidadores, que a veces, por ejemplo, no sé, no tuvieron como una buena crianza o un buen vínculo con su padre o su madre, y eso suele influir en el cuidado del adulto mayor. Entonces es como que a veces se les escucha y mencionan, ¿no? Pero ellos cuando era yo pequeño me solían pegar. Entonces, ahora pues yo incluso hago un favor cuidándole al adulto mayor. Si el adulto mayor conmigo fue, mi papá fue muy injusto, me lastimó mucho. Entonces, desde esa parte, pues no, como que no va a haber mucha motivación y hace falta como un trabajo más profundo en esos cuidadores. Pero la motivación también nos surge desde un lado, por eso, de sentir que mi adulto mayor al que cuido merece la pena ser cuidado a pesar de varias circunstancias que debieron haber pasado en épocas anteriores. Y por otro lado también que, como les decía, que yo como cuidador pues tenga una red de apoyo, por ejemplo, mis hermanos, que alguna vez yo voy a salir y necesito mi tiempo de esparcimiento y recreación como todos, y sé que mi adulto mayor va a estar bien cuidado. Entonces, esa red de apoyo ayuda a que el cuidador esté motivado también para seguir siendo un buen cuidador, pero cuando no hay eso, pues no hay motivación y claro que sí se necesita que estén motivados los cuidadores. Ya, ya, Magister, ahí yo también quisiera hacerle una pregunta. Hablando de pronto de estas estrategias o métodos que uno puede tener como una garantía, ¿no? En el cuidado de los adultos mayores, de pronto se podría hablar también en el manual de estas estrategias. Sí, sí, de estas estrategias que nosotros estamos mencionando de algunos aspectos desde las diferentes áreas de cómo ustedes piensan que pueden entenderlo mejor los cuidadores. Claro que nosotros podemos incluso recomendar y es necesario que los cuidadores, si es que alguna vez ustedes van a trabajar con estos grupos, también trabajen con los cuidadores en programas de esparcimiento, de recreación, porque ellos sí lo necesitan. Hay estudios y ustedes lo pueden confirmar que hay como una sobrecarga en estos cuidadores, lo que va a generar que disgusto, malestar, incluso violencia en el cuidado de los adultos mayores cuando ellos tienen como todos los días de realizar el cuidado y más cuando son adultos mayores con discapacidad o con alguna enfermedad.
Entonces es necesario que el cuidador también esté cuidado. Entonces hay un síndrome del cuidador que ahí pues tiene todas una sintomatología que hace que generen violencia hacia el adulto mayor. Ya, sí, sí, está bastante claro y coherente también en esta pregunta. Hablábamos también del aspecto psicológico y volviendo a ese tema, ¿puede usted considerar algunas de las necesidades básicas que podría tener dentro de la atención o el cuidado a los adultos mayores? Bueno, las necesidades igual están enfocadas a que ellos puedan, no sé, como les mencionaba, tener un chequeo médico, que es una necesidad y que ellos puedan tener una adecuada salud o si hay alguna enfermedad, que ellos puedan tener como un control, un tratamiento para la misma también, desde esa parte de salud física. Desde la otra parte de salud emocional y social, pues las redes de apoyo que ayudan mucho también, desde la parte de prevenir las caídas, desde la parte también de realizar ejercicios físicos acorde a lo que ellos necesiten. Entonces, en todos esos aspectos, pues podríamos implementar toda esta situación. Ya, y para ir ya un poquito a poquito terminando, las dos últimas preguntas. ¿Qué afección tiene, o bueno, qué, bueno, sí, por así decirlo, Afectación. afectación tiene un mal manejo de los protocolos de cuidado hacia el adulto mayor? Pues puede generar, como les mencionaba, en que haya enfermedades no tratadas que pueda de cierto modo influir negativamente en su salud y a veces cuando ellos ya asisten a los chequeos médicos, pues a veces ya los tratamientos lamentablemente no funcionan o ya no están como a tiempo. Por otro lado, también puede ser que sufran caídas o que no hay un adecuado cuidado hacia ellos en la parte física, incluso de alimentación, de la toma de los medicamentos. O sea, para toda esa situación hay como protocolos, ¿no? Para sus medicamentos, para las caídas, para la parte de las enfermedades, para la parte también del cuidado en la parte emocional, en la parte de apoyo, en la parte, como les decía, que ellos se sientan partícipes todavía, miembros activos de la sociedad misma, de su familia. Entonces, todas estas situaciones pues podrían influir en ese aspecto. Gracias, Magister, por las preguntas. Una última pregunta que nos queda. ¿Qué indicadores o señales de alerta se pueden identificar para determinar cuándo un adulto mayor necesita una atención inmediata? ¿Cuáles serían esos signos o indicadores? Pues podrían ser en la parte física, pues por ejemplo que el adulto mayor, no sé, muestre algún dolor muy fuerte en el cual nosotros obviamente sabemos que necesita una atención inmediata o haya presentado una caída o no sé, tenga alguna enfermedad y haya empeorado esa situación o desde otro punto, por ejemplo, no quiera comer o no quiera realizar las actividades que cotidianamente él realizaba, que haya presentado como unos cambios muy drásticos en su comportamiento también. Entonces, esos indicadores nos podrían mencionar que él requiere como una atención muy necesaria y muy urgente. Y en el aspecto psicológico, Magister. Cuando ya no realice las actividades o disfrute de las actividades que él solía realizar, si nosotros vemos que se aísla, si nosotros vemos, por ejemplo, también o le escuchamos mencionar como palabras o pensamientos de desesperanza, de que yo quisiera morirme o mejor que me hubiese muerto o no me gusta estar aquí, ya estoy cansado de vivir todas esas situaciones, pues, o que no tenga como actividades en que realizar todo el día y permanezca mucho tiempo acostado, dormido, no quiera comer, pues también son indicadores que requiere atención. Ya, Magister,
muy explícito y sí se apega mucho. Yo tengo una abuelita y también he visto cómo se deteriora la salud mental, la salud física y es verdad, así es como se presentan estas situaciones. Nos ha dejado bastante en claro muchas dudas que teníamos y nos ha servido de mucha retroalimentación esta entrevista, Magíster. Le agradecemos un montón y le dejamos descansar. Ya, chicos. Sí, sí, Gracias, Magis. sí, si quieren revisar más ya desde la parte psicológica, pues recuerden a Erickson. Él también hablaba mucho desde esta última etapa de la vida, desde aquellas situaciones relacionadas ya a la parte psicológica, cómo lo toman de diferente manera uno u otro grupo de adultos mayores también. Entonces, eso, chicos, que les vaya muy bien en su trabajo y pues que sea productivo para los adultos mayores. Sí, Muchas muchas gracias, gracias. Magíster. Sí. Ya que Buenas estén noches. muy Bien. bien. Buenas noches.